La tenemos en línea, Marina Dalpolletto, economista, directora de EcoGo, amiga, miembro honorario de esta casa. Honoris causa. Sí. ¿Qué haces, Dalpo? Qué suerte que no está Sucho para pararse. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos? Bien, bien, todo muy bien. 31 de enero cierra el mes. También cierra, bueno, un nuevo índice, por supuesto se va a conocer más adelante, pero básicamente lo que trasciende es que esta idea de Massa de ir bajándolo, que le salió un par de meses, bueno, este mes parece que no va a ser así. Así es, a nosotros nos está dando más cerca de 6 que de 5. Todavía nos falta terminar de revisar algunos sectores, pero el dato está en 5,9. Puntualmente, vos estabas haciendo referencia al precio de la carne, que fue lo que ayudó enormemente a la desaceleración de la inflación de los meses previos. Yo lo comenté en el programa. Sí. El dato de diciembre, alimentos daba 27 interanual y el precio de la carne daba 62. Y los alimentos sin carne daban cerca de 110, 115. O sea, la carne ayudó. Cuando la carne se despierta, el índice de alimentos va a empezar a pegar la vuelta. Todavía en el relevamiento nuestro, que tiene mucha incidencia de supermercados, más que de comercios de cercanía, no lo está reflejando. O sea, sí lo estás viendo en las últimas semanas del mes, pero en promedio no lo ves. Entonces, el dato de 5,9 tiene alimentos subiendo 5,1. Insisto, el precio de la carne todavía no está pegando de lleno. Y lo que sí tiene este mes es mucho aumento de regulados. O sea, los precios regulados suben casi 8. ¿Y ahí qué tenés en precios regulados? Y ahí tuviste luz, agua, gas, combustibles, prepagas, tuviste todo. O sea, tuviste todos los sectores que estaban pisados, de golpe se despertaron. Y es lo que estás viendo en términos de recomposición de precios relativos. Lo que pasa es que es la recomposición de precios relativos con una inflación que corre muy rápido. Y sí creo yo que hay, o sea, aparte del precio de la carne, hay otro factor que te empieza a incidir, que también lo discutimos bastante en el programa, que es la dinámica de la brecha cambiaria, ¿no? La brecha cambiaria se despertó, la caída estacional en la demanda de pesos, que se da siempre en febrero, se te anticipó a la segunda mitad de enero. Bueno, ahí está el gobierno tratando de frenar la brecha, pero los acuerdos de precios, que eran este esquema de negociación del acceso al mercado cambiario, o sea, con una brecha cambiaria del 100%, un dólar que hizo 376 mangos y uno paralelo de 380, la negociación de acceder al dólar barato contra el acuerdo de precios funcionó poco en octubre, noviembre, diciembre. Mi sensación es que en la medida que no tiene dólares suficientes para todos, los acuerdos empiezan a resquebrajarse, los precios empiezan a subir un poco por encima de lo pautado y se le entregan a las empresas menos dólares de lo que le prometieron. Y acá lo que ves es una segunda etapa del esquema de precios justos, que se anuncia antes de que termine la primera etapa. O sea, ya a fin de enero estás anunciando la nueva negociación. Marina, ¿cómo estás? Cecilia Bufflet te saluda. ¿Cómo estás, Ceci? Si tuvieras ayer estaba hablando con un par de empresas que me confirmaban esto que dice Marina, ¿no? Que en la segunda quincena de enero ese acuerdo de palabra en el que tenían acceso a dólares y que las IRAs se aprobaban rápidamente, les habían prometido que les iban a dar el 50% de las importaciones que tenían comprometidas para el año en este periodo, en la segunda quincena de enero se paró. Y te quería preguntar eso, ¿no? Si podemos discriminar un poco cuánto de este recalentamiento de la inflación y de alimentos va a tener que ver con la carne y cuánto para vos tiene que ver con que se recalentó el dólar y eso le pega a todo. Sí, yo creo que la carne te va a pegar fuerte en el índice. Por eso yo insisto, en enero todavía no lo estoy viendo de lleno. Dejó de jugarte a favor, como te jugó en los meses previos, pero no tengo un impacto directo fuerte de la carne. Todavía. La carne en el índice de precios mide cerca de 10%. O sea que cada 10% de aumento, vos tenés un punto más de inflación. Más o menos para... El precio del ganado en pie tiene aumentos cercanos al 30%, entre 20 y 30 dependiendo, con lo cual hay que ver, digamos, cuánto efectivamente se traslada al mostrador, en los comercios chicos, en los comercios grandes, cómo lo termina captando la muestra, pero tiene incidencia. En el resto hay algo más de subas. Todavía los acuerdos están funcionando, los acuerdos son con empresas grandes, con supermercados grandes, la lógica es que capean el precio al resto. Pero de nuevo, en la medida que no tenés dólares suficientes para poder entregar las IRAs a las que te comprometiste y la restricción de oferta es lo que te está limitando esto,
Bueno, digo, la verdad es que el nivel de importaciones neto de energía de diciembre son 4.500 millones de dólares, y hasta septiembre, sin energía, las importaciones por mes eran 6.200 millones de dólares. Acortaste casi 2.000 palos, 1.800 millones, bueno, digo, es un tercio, es muchísimo. Y eso es lo que estás viendo del otro lado. Con lo cual, con la brecha presionándote para arriba y con menos acceso al mercado cambiario, el costo de reposición de los sectores que tienen que definir, digamos, cómo fijan sus precios, más allá de los acuerdos, bueno, empiezan a jugarte en contra, que es lo que estás viendo. A priori te diría, el escenario, nosotros cuando planteamos escenarios, nosotros decíamos, bueno, un escenario donde te alcanzan los conejos, donde nunca pusimos una desaceleración de la inflación a un número que empieza a un 3 mensual, o sea, siempre manejábamos entre el 5 y el 6. 6% anualizado te da 100, ¿no? Y aunque era el escenario, si querés, es estable, donde te alcanzan los conejos. Bueno, te diría que hoy está yendo para ahí, o sea, estás en un ritmo de inflación del 5 o 6, pero de nuevo, las dos, los dos riesgos el principal riesgo que tenés es la brecha, y ahí está toda la política económica viendo cómo hace para frenar la brecha. Todos los anuncios de los últimos 15 días tienen que ver con eso. Ahora, ¿y por qué en este momento? Es una pregunta artesanal la que te voy a hacer. ¿Por qué se quedó justo segunda quincena de enero sin dólares? ¿Es porque se terminó el dólar soja 2? O sea, ¿qué pasó ahí que dijo, basta, no te doy más $1? No es que no te doy $1, o sea, te estás dando menos dólares. Menos, bueno, te doy menos. Menos dólares. Sí, o sea, vos lo que ves es que la oferta de dólares estructural de la economía es menor. En 2023, yo el número que estoy haciendo es que vas a tener 20.000 millones de dólares menos que en 2022. ¿Por la sequía? ¿Por qué? 20.000 más. Una parte es por la sequía. Cuando vos mirás las exportaciones van a estar entre 12 y 13.000 millones de dólares abajo. Los 90.000 palos extraordinarios que tuviste en 2022, en 2023 va a ser algo así como 77, 78, hay que ver cuánto te da el número ese. Una parte es la sequía, o sea, la caída en las cantidades y en los precios, es en torno a 15.000 millones de dólares. Tenés una mejora en las exportaciones de energía, en torno a 3.000 millones de dólares, por eso estás entre 12 y 13 de caída. Pero el resto tiene que ver con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario el año pasado te desembolsó 5.000 millones de dólares netos, ¿sí? Porque te devolvió lo que habías gastado en 2021, y te anticipó capital de trabajo en el arranque del programa. Y en 2023 vos tenés que pagar 4.000. Entonces, entre los menos 12.000, 13.000 y los 9.000, 8.000 palos que tenés netos menos del fondo, ¿no? Digo, más 5 menos 4, bueno, eso te da 20 lucas menos. Esas 20 lucas menos hace que tu nivel de importaciones en el año no pueda estar muy arriba de los 4.500 palos de diciembre. O sea, la restricción va a seguir estando, y te diría que es el principal cuello de botella que tiene Massa. Por eso todo lo que anuncia tiene que ver con intentar frenar la brecha, y todo lo que anuncia son estos conejos que no son conejos, que buscan dólares por todos lados. Entonces, la negociación con Brasil, la negociación con China, el FATCA con Estados Unidos, todos son anuncios que después, cuando empezás a ver cuántos dólares efectivos tenés, son pocos. O sea, la escasez va a ser la norma. Que hago una aclaración, en realidad el nivel de exportaciones de este año, aún con sequía, no es un nivel muy bajo. El problema es que con una brecha cambiaria del 50% siempre te van a faltar dólares, porque la lógica es comprar un dólar que vale la mitad que el otro. Sí. ¿Y aguanta este plan? Llamarlo plan es hacerle demasiado precio. ¿Aguanta este conjunto de parches o de conejitos de Massa? Yo lo que digo es, yo para pensar los escenarios armábamos una matriz de doble entrada, ¿no? Un cuadrado, digamos, partirlo al medio y al medio. Entonces tenía dos variables, ¿no? Una es, ¿consigue dólares o no consigue dólares? Por ahora parece que no consigue muchos dólares, aunque algunos se empieza a conseguir. O sea, tiene que manejarse un esquema de escasez. Y del otro lado yo decía, ¿hay algún esquema de cooperación en la política económica o no hay ningún esquema de cooperación? La verdad que el único escenario estable es que aparezca algún esquema de cooperación y que consiga dólares. Que hace 3 meses atrás yo decía es casi imposible, o sea, es muy difícil pensar un esquema de cooperación en un escenario electoral, por cómo estaban dadas la dinámica de la política. Cooperación, vos le llamás a un acuerdo con la oposición, una transición política, eso le llamás. Sí,
Sí, tan malo, no digo una firma, pero por lo menos digamos que no haya una ruptura de los contratos en pesos en la economía o una visualización de ruptura de los contratos en pesos. Cuando vos mirás el comunicado de Lo que pasa es que, Dalpo, eso en lo político, no digo que se firme un papel, lo que digo es que lo que tenés que ver es que se sienten en una mesa y hablen mínimamente, porque si no, ¿qué te garantiza? Hablan públicamente. Los economistas y demás, pero... No, bueno, pero una cosa es que vos tengas conversaciones en privado y otra cosa es que vos expongas que hay un vínculo de un diálogo. Si no, ¿cuál es la credibilidad o la confianza que inspira eso? Yo lo que te digo es imposible. O sea, coincido con lo que ustedes están diciendo, pero es imposible pensar en esa mesa. Ahora, algunos factores de ordenamiento político te aparecieron en el último tiempo. Yo digo, son 4. Uno es el Fondo Monetario, la verdad es que no te cuestiona absolutamente nada. No te cuestiona el desdoblamiento del dólar soja. No te cuestiona la intervención en el mercado de bonos. No te cuestiona la recompra de dólares, de deuda en dólares, que básicamente es una intervención en la brecha cambiaria que estaba tajantemente prohibido en el acuerdo. Dentro del oficialismo, de nuevo, si querés hay una batalla abierta, pero Massa queda totalmente afuera. O sea, Massa, tiene como casi autonomía para poder tomar decisiones económicas que a Guzmán las hubieran, tajantemente prohibido y hubieran generado un desplote. Desde el lado de, si querés, yo digo establishment, empresario, sindical, la verdad es que Massa negocia, o sea, yo insisto, negocia más con zanahorias que con garrotes. El problema es que no tiene suficientes zanahorias para negociar con todo, entonces negocia y después los acuerdos se resquebrajan porque no tiene, pero sigue negociando y hay como cierto alivio, respecto a lo que era el manejo de la economía del kirchnerismo. O sea, no hace llover de abajo para arriba. Nuevo, maneja un esquema de escasez y el esquema de negociaciones perversas, como decía recién Marina, o sea, es intentar llegar del otro lado, aumentando fuertemente los desequilibrios macroeconómicos, pero, la va manejando. Y el tercero es la oposición, por ahora, sigue discutiendo la interna y que a veces como se ordena. Vos el otro día me decías, en abril vamos a ver, cómo se empieza a ordenar la política, todavía no está claro eso. Sí. Pero uno de los candidatos de la oposición dio señales de cooperación, por lo menos en lo que tiene que ver con el manejo de los pesos, que es lo que te puede hacer voltear esto, porque finalmente el problema de fondo que tiene la economía... ¿Por quién lo decís? Lo digo por la reta, por los mensajes que se pasaron en términos de nuevo, a ver, la cooperación, en un mundo normal la cooperación es la lógica. El problema es cuando lo que están haciendo es aumentando las distorsiones macroeconómicas. Dalpo. Sí. Gaby, la otra vez damos el ejemplo de lo que se llama el triage, ¿no? Que vos en un hospital tenés una persona que determina quién debe ser atendido inmediatamente y quién puede esperar. Y pareciera ser que una cosa equivalente al triage no existe en la autorización de las importaciones. De repente entran trajes de Hugo Boss y no entran medicamentos, ¿entendés? Pero al mismo tiempo tampoco permiten importar a aquellas empresas que 1, 2 o 3 meses más tarde duplicarían las divisas de lo que importaron. Es decir, ¿quién se encarga de determinar qué va primero y qué va después? ¿O cuál es el criterio que vos intuís que existe, si es que existe alguno, para determinar qué es lo que tiene que entrar primero, qué es lo que tiene que salir primero? Es decir, ¿dónde está alguna clase? Porque yo no veo ningún plan, parece todo bastante anárquico. A ver, de nuevo, las señales de precio funcionan. Entonces, mientras vos tengas una brecha cambiaria del 100%, la demanda de divisas va a ser infinita y nunca te van a alcanzar. Aún con récord de exportaciones como te tuviste el año pasado, te faltan dólares, ¿sí? Siempre te van a faltar dólares. Cuando Verdischi pregunta a Massa, le dice, ¿por qué a Paula Español y a Ferretti le fallaron los controles de precios? Massa contesta, porque ellos no manejaban la administración de comercio. Y es cierto, si vos tenés una brecha cambiaria del 100%, no podés tener libre acceso al mercado cambiario, y entonces toman el manejo, la administración de comercio, después discutimos qué es lo que hay detrás de eso, básicamente para negociar los acuerdos de precios, que es lo que está habiendo ahora. Entonces, es lo que, cómo se ordena, entiendo yo, se ordena con negociaciones con empresas grandes, que son las formadoras de precios, y después el resto se tiene que adaptar, si querés, ese esquema. ¿Genera concentración esto? Seguro que genera concentración. Genera problemas, probablemente genera problemas. Genera mercados paralelos, probablemente genere mercados paralelos. O sea, el problema es la brecha. Una brecha cambiaria del 100%, la verdad es que una economía no funciona.
Ahora, en vez de intentar corregir la brecha, ir a un programa de estabilización, intenta corregir la brecha, bueno, acá lo que hiciste fue, te aprovechaste de la brecha para intentar llegar del otro lado del río. Ese es el programa. Bueno, en ese esquema, digo, la asignación de prioridades no es la que a Gaby le gustaría. Marina, ayer hablaba con un colega tuyo que me decía, bueno, nosotros no estamos tan pesimistas en términos de la inflación proyectada para todo el año, pero es un número que va a haber que ir mirando todos los meses pensando en que hablaba de una inflación de entre el 80 y el 100%. ¿Cuál es tu proyección? ¿Estás más del lado de los que están en ese cálculo o de los que creen que en algún momento del año el tipo de cambio va a dar una mala noticia y la inflación puede irse largo arriba del 100? Yo lo que digo es, el interés compuesto hace estragos. Claro. ¿No? Entonces, 4% de inflación mensual anualizado te da 60. 5% mensual anualizado te da 80. Y 6% mensual anualizado te da 100. Entonces lo que digo es, estás a el primer mes del año con un ritmo del 6% mensual que anualizado te da 100. Es difícil pensar que la inflación se ubique muy abajo de 100 cuando estás arrancando y cuando además tenés corrección de precios relativos pendientes. Ahora, ¿cuánto? Si es 95 como el año pasado o es 105, digo, la verdad que no hay demasiada diferencia, digamos, claro. Estás en un ritmo, o sea, no es optimista hacer ese número. Si se te puede escapar de ese número, y bueno, la verdad es que podés tener un mes, yo que digo, desde julio del año pasado, con la brecha escapándose en un contexto de mucha inestabilidad política, que podría volver a aparecer, de nuevo, volver a la matriz de doble entrada, consigue o no consigue los dólares, y no hay un esquema de cooperación, o sea, en mitad de la campaña electoral puede pasar, bueno, 7%, 7,5% anualizado, como te dio el dato de julio, 7,4%, eso es 135%. Entonces lo que digo es, estás jugando con fuego, con una nominalidad muy alta, el esquema de Massa era tratar de acordar precios, que la inflación baje detrás de la baja de la inflación, que el tipo de cambio oficial vaya con la inflación, entonces pasó del 7 al 5 y pico, atrás de eso que las paritarias se cierren, ellos decían 60, pero no era 60 para que sea 4 mensual, sino que a lo mejor sea 80, yo les digo, empezaste a tratar de que todos los precios vayan a un número más parecido al 5, al 80. Ahora, la verdad es que, de nuevo, la carne te juega en contra, de golpe la carne, digo, se traslada al mostrador 20% y tenés 1,5 puntos, 2 puntos de inflación de carne, todo lo demás estable. Las paritarias van a ser las mismas, o sea, tratar de mantener una carrera de regularidad cuando el ritmo de inflación va al 5 o al 6% mensual, la verdad que es difícil que te salga muy bien. Sobre todo en un contexto donde, de nuevo, el esquema de cooperación, como decía antes Jessica, digo, no es lo más intuitivo. Aunque, vuelvo a insistir, Massa la verdad que negocia con zanahoria. Sí, mostró más habilidad. Sí, lo que pasa es que ahí hay que despejar, vos decías la carrera de los precios y la carrera electoral, hay que despejar quiénes van a ser los candidatos, y los que son candidatos van a seguir siendo funcionarios o no, qué va a hacer Cristina Kirchner, y eso qué va a plantear la oposición, qué va a decir, se va a jugar algún candidato de la oposición a hablar de dar garantías de determinadas políticas vinculadas a la deuda, el reperfilamiento, o sea, palabras que decís y que después al día siguiente son un impacto en los mercados. Todo eso está en el aire hoy. No, y hay un problema adicional, me parece, Marina o Jessica, que es que ese consenso no solo lo necesita Massa con la oposición, sino que también lo necesita puertas adentro. Si el salario este año vuelve a perder contra la inflación, si la sociedad, si todos nosotros volvemos a perder poder adquisitivo, ¿cuánto aguanta esa coalición? ¿Cuánto transita el proceso electoral? Hasta acá se tensionó y nunca se quebró, pero no sabemos cuánto dura eso, ¿no? Es un equilibrio bastante inestable. Sí, yo lo único que diría de eso es, a mí hasta noviembre me resultaba casi imposible armar escenarios que no fueran disruptivos. O sea, nos sentábamos en la oficina a pensar cómo poner las variables, a mí que no me cuesta demasiado ponerme negativa, rápidamente hacíamos para ahí, entonces frenábamos y decíamos, mira, eso sí no lo podemos publicar, y publicamos para atrás. La verdad es que, de nuevo, digo, no es un programa de estabilización, esto no es para tratar de generar un crecimiento sostenido de la economía en una baja consistente de la inflación, pero sí en términos de intentar llegar al otro lado del río, ¿no? El comunicado de Juntos por el Cambio dice largar la mecha.
Bueno, algunas cosas se empezó a lograr, y entonces vos ves noviembre, diciembre, encontraste ciertas noticias que parecían totalmente inverosímiles. El acuerdo con Estados Unidos, ¿cuántos datos usar? Pocos, pero firmaron un acuerdo que parecía que no estaban a radar. Sí. El acuerdo del swap con China, yo qué sé, destrabaron parte de eso, y vos me decís, es solamente para pagar importaciones, es cierto. Pero bueno, digo, los dólares son fungibles. Y yo me acuerdo, Miguel Bain, una vez cuando creo que es un seminario en el Banco Central, está creo que con Curia, ¿no? Con Curia es la diferencia entre los dólares de la cuenta corriente y los dólares de la cuenta capital. Miguel decía, claro, porque los de la cuenta corriente tenés a Frank y el Trojo, ¿viste? En el fondo son fungibles, así, son billetes. Sí, son los mismos, claro. Sí, ahora, de nuevo, la escasez de dólares la tenés. Digo, no es lo mismo al final de cuentas, digo, porque la dinámica financiera va rápido. Sigo, digamos, con cosas que parecieron, digo, Brasil, lo de Brasil, nada de lo que se anunció, el acuerdo de pagos en la misma moneda, eso ya está funcionando, o sea, no pareciera que haya dólares frescos. Sí te apareció el financiamiento del gasoducto norte. ¿Cuándo van a aparecer? Lo que digo es, empieza a buscar lo de la recompra de dólares, la recompra de deuda parece como que en realidad tiene de nuevo mucho más que ver con el precio. Algunos está hablando un tipo, lo del RIPO es medio raro, porque vos usas dólares para comprar bonos que valen 30 y pico, ¿no? Entonces compras 3.000 palos de bonos, después pones los 3.000 palos de bonos como garantía para hacer un RIPO para que te devuelvan 1.000, digo, no parece demasiado negocio. Ahora, Marina, y planteado por la positiva, ¿no? Porque estoy siguiendo toda tu argumentación de la descripción de los conejos, y pensaba, quizá planteado como lo estás haciendo, lo que estás acotando o llevando a, no digo cero porque no existe el cero, pero a casi cero, es el riesgo de una espiralización de la inflación. Estás como, digamos, creando las condiciones para que eso no ocurra. No es un plan de estabilización, pero le estoy poniendo mucho optimismo, yo reconozco. Bueno, por eso lo que decías, en octubre me parecía inverosímil encontrar un escenario de que haya espiralización. Y hoy la verdad que empezás a ver escenarios posibles donde no están. O sea, un escenario de 100% de inflación es un escenario horrible en términos políticos, si querés, para el gobierno y para la sociedad argentina en general. Claro. Pero nuevo, visto contra otros momentos de la historia, parece como, no la panacea, digo, parece, digamos, mejor. De nuevo, estás acumulando distorsiones, o sea, no estás resolviendo los problemas, y las distorsiones que acumulas son crecientes. Digo, la emisión de pesos que estás generando por los desdoblamientos cambiarios, ¿no? Comprar caro y vender barato, para financiar el agujero fiscal, para recomprar deuda en el mercado, y fundamentalmente la emisión de pesos que estás generando para pagar los intereses de los pasivos remunerados del Banco Central. Bueno, digo, la verdad es que la dinámica de los pesos va muy rápido, los dólares en el Banco Central no van a ningún lado, la distorsión macroeconómica es creciente. Vos me decís, necesariamente esto termina en un escenario, digamos, de desmoralización de la economía, para no usar una palabra que no quiero usar. No necesariamente, o sea, depende de cómo se desarme esta bomba de tiempo que se está generando. Yo siempre uso la alegoría de la olla a presión, ¿viste? La olla a presión, vos le subís la temperatura, y si le sacás la tapa con la temperatura al máximo, digo, vuela todo por los aires. Digo, si vos le bajás la temperatura, tenés margen. Estás en un contexto de campaña electoral donde todo vale, donde, como alguna vez dijo Pablo Thompson, que a mí me gustó la frase, dice, Argentina tiene múltiples proyectos de poder, pero no tiene proyectos de país. O sea, luce como que la puja por el poder puede llevarte a un nuevo escenario disruptivo. Ahora, en el medio, digo, bueno, se va manejando. Por eso vuelvo a los 4 factores de ordenamiento que estás viendo. Claro. ¿Dura? Yo qué sé, falta muchísimo. Vamos a hablar muchas veces y vamos a seguir discutiendo lo mismo. Sí, ¿sabes qué? Cierro con una frase que le dijo el Cuervo Larroque en una entrevista que le dio al Portal, que es un portal bonaerense, que es La Tecla. Volvió a la interna con todo. Dice, no podemos condenar la unidad por los equívocos del presidente. Lo trató de ingrato, o sea, dijo que la distribución del ingreso para él es de segundo orden. Toda la pelea entre el kirchnerismo duro y el presidente volvió esta semana. Massa hoy invitado a una reunión con intendentes en Merlo, con lo cual lo que uno ve Como es de Pedro con Máximo Kirchner. Sí, Máximo Kirchner pidiendo el fin de semana en una entrevista
para el portal de Berbisky pidiendo otra vez renegociar el acuerdo con el fondo. Bueno, pero es todo un loop, Jessica. Hoy se cumple un año de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos. Digo, los últimos 3 años venimos en este loop constante de internas de pero Pero nada va contra Massa, ni contra lo que está haciendo Massa. Es interesante, ¿no? Digo, porque se pelean todos con todos, pero Massa sigue yendo, digamos. La inflación va con Massa, porque después si fracasa él, va a ser el fracaso de Massa y no de Cristina, va a decir ella, digamos. Estoy de acuerdo, pero por ahora, digo, no le están copiando el rancho a Massa. No, sí. Por ahora, digamos, las cosas que está haciendo Massa las sigue haciendo, digamos, y nadie lo está cuestionando. Cuestionan a Alberto, se pelean entre ellos. Es raro lo que estás viendo. Es raro, sí. Tenés razón, Dalpo. Bueno, después de estas buenas noticias te mandamos un enorme ¿Cómo estará abrazo? el pesimista Dalpo que hizo que Marina Calabró se ponga optimista? Sí, claro. Raro es. Fíjate tu parámetro, Dalpo, fíjate. Claro. Abrazo grande, Dalpo. Un beso grande, saludos. Marina Dalpolleto con este panorama bien detallado de lo que es la perspectiva económica para este año.